A la hora de hablar del impuesto sobre la renta, hay muchos detalles que pueden resultar algo complicados, así que decidimos investigar algo al respecto y a continuación explicaremos sobre dicho impuesto y por qué es tan importante. El impuesto sobre la renta está catalogado como una de las principales fuentes de ingreso para la economía de este país, aunque no siempre se ve con claridad quién y cómo se paga o qué tanto nos afecta como contribuyentes en la realidad. ISR. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, o mejor conocido como ISR, es una carrera fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio del contribuyente, por lo que a las personas físicas y morales, en este caso a las empresas, están obligadas a un pago de este impuesto. De acuerdo con la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residan en México, o que estén en el extranjero con algún establecimiento de este país, o que sean residentes del extranjero que reciban el dinero de fuentes de México. ¿En qué tipo de ingresos se paga el ISR? Casi todos los ingresos se les paga por las diferentes. Esta carga fiscal fue introducida por Álvaro Obregón en el año de 1921, mediante la Ley Centenario. En ese entonces la tasa del impuesto era de entre 1 y 4% y se aplicaba sobre los ingresos brutos de mexicanos y o extranjeros que tuvieran fuente de ingreso en México. El impuesto sobre la renta, ICR, por sus siglas en español, es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. Quienes lo pagan son las personas que obtienen sus ingresos directamente de actividades como la renta de inmuebles o la venta o la prestación de servicios. Y por lo general se toma directamente de las ganancias que se hayan obtenido de operaciones comerciales, es decir, de compra-venta o renta, e incluso la prestación de algún servicio realizado durante el periodo de un ejercicio fiscal. El cobro de este impuesto se considera como una ganancia, ya que se trata de la diferencia entre los ingresos, que pueden también venir de muchas otras fuentes, y las deducciones que el gobierno marca como autorizadas para los contribuyentes. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de dinero, que esto es de acuerdo a sus percepciones, para el pago de este impuesto, que como todo impuesto está sujeto a una ley de la que hablaremos a continuación. En resumen, se trata de un impuesto que grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito de que modifiquen el patrimonio del contribuyente, provenientes de productos o rendimientos del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. La determinación del impuesto, debemos que tener en cuenta la tarifa del impuesto para el ejercicio fiscal 2020. No experimentaron ningún cambio a la de 2019, ya que la inflación acumulada desde el último cambio no ha excedido el 10%. Dichas tablas, donde vienen las tarifas, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2018. Dicha tarifa del impuesto viene el límite inferior y el límite superior, donde vienen los salarios, los pagos mensuales, y luego sigue las cuotas fijas
que se establecen porcentaje del excedente, al igual que el subsidio al empleo. Con esto nos vamos a basar para la determinación del impuesto. Les vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que se calcula el impuesto mensual. Como verán, su periodo es de 30 días. Y el ejemplo que estamos poniendo es que un trabajador gana 15,000 mensuales. Así que su base gravable son 15,000. Tenemos que buscar los 15,000 que esté entre el límite inferior y el límite superior. Aquí tenemos como límite inferior 12,009.95 y su límite superior es de 24,222.31. El siguiente paso es buscar su límite inferior, pero como ya lo habíamos buscado, son los 12,009.95. Dicho base gravable y el límite inferior que habíamos buscado se tiene que restar y lo que dé es su excedente. Así que su excedente son 2,990.05. Dicho excedente tenemos que sacar su porcentaje sobre excedente, que ese porcentaje igual viene la tarifa del impuesto que ya habíamos explicado anteriormente, que son 21.36%. Así que el 21.36% de 2,990.05 da 638.67. A esto le tenemos que sumar la cuota fija, que también viene en la tarifa, que son 1,271.87. Esto será el impuesto. Y ahora, como aquí no tiene subsidio al empleo debido a los 15,000 que gana, ya no le podemos restar su subsidio al empleo. Así que esto dará 1,910.54 impuestos sobre la renta a descontar. El siguiente ejemplo es de la determinación del impuesto ahora en quincena. Esta es la primera quincena, ya que en la segunda quincena ya cambia cómo se hace. Bueno, en la primera quincena tenemos que un trabajador gana 3,000 pesos. Entonces, como ya vemos, su periodo es de 15 días y su base gravable son los 3,000. Bueno, hay otra tabla de tarifa del impuesto para la determinación del impuesto en las quincenas. Entonces, en base a la tarifa del impuesto quincenal, buscamos la base gravable entre el límite inferior y el límite superior, como ya lo habíamos hecho con el ejemplo mensual. Aquí tenemos su límite inferior, que es 2,422.81. Así que la base gravable se lo restamos al límite inferior, o sea, 10,000 menos 2,422.81, los que nos dé es el excedente, que son 577.19. Ahora tenemos que buscar su porcentaje sobre excedente, que es 10.88%. Entonces, el 10.88% de 577.19
es 62.80, que esto es el impuesto marginal. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar su cuota fija, que también eso viene en la tarifa del impuesto quincenal, que son 142.20. Esto nos da en total 205.00. Entonces, lo 205.00 es el impuesto. Ahora, como él gana 3.000 quincenal, entra en la tarifa del impuesto para el subsidio al empleo. Su subsidio al empleo son 145.35. El impuesto que habíamos obtenido menos el subsidio nos da al igual a ISR a descontar 59.65. Ahora en este caso, el impuesto es a retener, ya no a descontar. Se le tiene que dar 59.65, no a descontar, como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora, este es un ejemplo de cálculo del impuesto, pero ahora en segunda quincena. Aquí tenemos como caso 1 su sueldo de la primera quincena de 5.000. Su ISR a descontar son 460. Sueldo de segunda quincena son 6.000. Así que su total mensual que gana son 11.000. Entonces, su base de gravamen son los 11.000, ¿ok? Y su periodo de 31 días. Así que buscamos 11.000, que es su base de gravamen, entre límite inferior y límite superior. Su límite inferior son 10.031.08. Le tenemos que restar base de gravamen menos límite inferior, que es 11.000 menos 10.031.08, que nos da como excedente 968.92. Ahora le tenemos que sacar su porcentaje sobre el excedente. Buscamos en la tarifa del impuesto y nos marca como 17.92. A 968.92 por el 17.92% nos da como cuota fija 173.63. Ahora tenemos que buscar su cuota fija, que son 917.26. Tenemos que sumar el impuesto marginal más la cuota fija, que eso quiere decir 173.63 más 917.26. Esto nos da como el impuesto a 1.090.89. Ahora, aquí nos había marcado que su impuesto a descontar son de 460. Entonces, el impuesto que habíamos sacado, 1.090.89, se lo restamos al impuesto retenido que ya nos habían establecido, que son 460. Entonces, 1.090.89 menos 460, esto nos da a 630.89. Ley del ISR. Dentro de la ley de ISR se estipula
que está obligado al pago de dicho impuesto. Toda persona, sea física o moral, que resida en este país, sin importar cuál sea su principal fuente de ingresos económicos o de dónde vengan. Es decir, que bien puede ser de la venta o renta de algún producto o de la prestación de cierto servicio, sin importar cuál sea. De cualquier forma, todos los contribuyentes participan el pago en este impuesto. Los ciudadanos mexicanos, sean por nacimiento o por naturalización, que tengan residencia en el extranjero y que poseen y gocen de algún establecimiento permanente en México, pagarán un monto destinado a ISR por la cantidad de ingresos que se le puedan atribuir a su establecimiento permanente en este país. Todos aquellos residentes en el extranjero que obtengan ingresos de fuentes ubicadas en territorio mexicano deberán participar en el pago de este impuesto, aunque no contengan con este establecimiento permanente en suelo mexicano, o bien, si aún teniéndolo, la percepción de sus ingresos no sea atribuible a su establecimiento como tal. Es importante decir que la cantidad que se debe pagar o que en su caso se retiene por el concepto de este impuesto dependerá de la situación en que se encuentre el contribuyente, es decir, de los ingresos que haya obtenido durante cada ejercicio fiscal en el que tenga que declarar, que puede ser mensual, bimestral, etc. E igualmente depende también de si quien presenta el pago es una persona física o es una persona moral. Con esto quiero decir que el ser una persona física, o en su caso, una persona moral, marca una diferencia muy importante en cuanto al porcentaje de los ingresos que nos corresponde reportar para que el pago de ISR que realicemos sea satisfactorio ante SAT. Esto se debe a que como